El día de hoy voy a presentarles a ustedes algunos sustantivos, la forma en que se dice algunos sustantivos, sobre todo los insectos. Ese es el tema del día de hoy. Y bueno, pues es enfocado hacia los niños que están cursando la instrucción básica y que estamos a punto de regresar. Ya en breves días estaremos de regreso y bueno, pues es para ellos, es para ustedes. En el campo es mucho más fácil identificar a los insectos, no así en la ciudad. Sin embargo, viene acompañado de imágenes para que ustedes asimilen mucho más fácil este aprendizaje. Y bueno, vemos entonces que es una parte más de los sustantivos y espero les sea de utilidad. Ocuilme, insectos. Ocuilme. Papalotl, mariposa. Papalotl es una palabra que está en préstamo en el español, toda vez que con esta palabra nos referimos al papalote, que es un juguete que hacemos de manera manual en casa o en la escuela, con carrizos, con nylon o con papel y lo echamos a volar con un hilo. Entonces es una manera muy divertida de jugar el papalote. De ahí se deriva la palabra papalote, de papalotl, que significa mariposa. Pancuicuil, Catarina. Pancuicuil, Catarina. Esto se refiere a que es un animal que tiene su caparazón pues marcada de colores y es por eso que se llama pancuicuil. Moyotl, mosco, un insecto que pues incomoda cuando anda sobre los objetos ubicados en una mesa, o sobre todo ahí es donde llega la incomodidad, pero bueno, así se le llama, moyotl. Tlalpipitzotl, escarabajo, muy conocido el escarabajo, sobre todo en el campo, que es donde más alcanzamos a ver los escarabajos. Azcatl, azcatl es hormiga, lo cual podemos diferenciar de los tipos de hormiga, que más adelante iremos viendo algunos adjetivos calificativos y veremos que se maneja igual que en el español: hormiga roja, hormiga negra, hormiga pequeña, de acuerdo a los tamaños, los colores, y es exactamente igual en el náhuatl. Es cuestión de aprenderse los adjetivos calificativos que ya iremos viendo. Chopili, grillo. Chopili, grillo. También podemos utilizar las características del grillo para poder referirnos a ellos de acuerdo a colores y tamaños. Y bueno, pues chopili es grillo. Tlatamachihualoculi. Aquí hay un problema porque el náhuatl es aglutinante, es decir, es una palabra que es una lengua en la cual se pueden conformar palabras nuevas retomando otras palabras. En este caso decimos Tlatamachihualoculi, que significa gusano medidor, solo que aquí ponemos primero la palabra tlatamachihual, que es medida, tlatamachihual hasta acá, y luego decimos ocuili, que es gusano. Entonces, así es como se caracteriza el náhuatl, por ser aglutinante. Cinclina, avispa. Avispa es en español. Normalmente escuchamos que la gente, aun cuando está hablando español, dice: me picó una cinclina.
Hoy vi una cinclina, me andaba picando una cinclina, pero realmente están hablando en español. Entonces, en español es avispa, en náhuatl podemos utilizar sin mayor problema la palabra cinclina. Xicotl, jicote. De aquí se deriva el nombre de Jicotepec. Solo que Jicotepec está aglutinado con otra palabra que se refiere a cerro, cerro de los jicotes, que es la última palabra que se le pone a Xicotepec. Entonces, hoy solamente vemos jicote como insecto, xicotl. Tócatl, araña. También podemos clasificarla de acuerdo a los colores y tamaños, y atrás vemos que tiene la telaraña. Telaraña se dice tocatzanili, pero la araña como tal se dice tócatl, tócatl. Sayoli, zancudo, sayoli, zancudo. Poquetli, luciérnaga. Luciérnaga es un insecto que en las noches en el campo andan alumbrando con la parte trasera del cuerpecito de estos insectos, y bueno, se les conoce como en náhuatl poquetli. Tlalocuili, lombriz de tierra, también es una palabra compuesta de tlali, tierra, o cuili, gusano, lombriz de tierra. Coposh, gallina ciega. Este es un gusano que es muy dañino para los pastos en los potreros y para otros sembradíos que se caracterizan pues aquí en la región, son muy dañinos. Coposh, gallina ciega. Y bueno, pues hasta aquí le dejamos a esta lista de sustantivos, agradeciendo mucho su atención. Yo espero poder seguir compartiendo